Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Feliz, feliz, feliz Navidad para todos. La palabra de Dios hoy con este nacimiento, Dios que entra en nuestra historia, Dios que se encarna, Dios que se hace parte de nuestra vida. Del profeta Isaías capítulo 52, los versículos 7 al 10. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: tu Dios reina, escucha. Tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Queridos hermanos, aquí en este día de Navidad, y me imagina, lleva, y por eso nos dice que hermosos son sobre los montes los pies de que trae la buena noticia. Pero me imagina Jesús que se ha encarnado, Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Aquí está. Trae la buena noticia para nosotros, para su pueblo. Él es el que proclama la paz, nos trae la paz. La paz significa siempre el agua lleva. Peñan de Yara o me añande, peñan de Yara o Uerú añande. Es el que anuncia esa felicidad y es el que proclama la salvación. Anuncia la felicidad y proclama nuestra salvación. ¿Y qué es lo que gritamos, queridos hermanos? ¿Y qué es lo que queremos para nuestro pueblo y nuestra gente? Tu Dios reina, tu Dios reina. Pero repetiana, Dios reina, Dios reina, es el reino de Dios. Dios que se ha encarnado, que entra en nuestra historia para caminar con nosotros, porque ave la añan de objetivos, la añan de misión, con anga y veñan de yara humo guatajanguay añan en die, ñamonga cuata y nave mitad bebe catupe, pero pea jota añan en die, y Dios tiene que reinar bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.